Buenos días, participantes de esta materia de banca, mercados financieros y productos derivados. Le habla su profesor Manuel Fernández. En el día de hoy no podré estar compartiendo con ustedes ya que me encuentro fuera del país. Más sin embargo, quiero platicar con ustedes algunos aspectos introductorios y algunas reglas que me gusta exponer antes, como vamos a durar prácticamente tres semanas y media. Hablaré de la materia de mercados financieros y productos derivados. Mi nombre es Manuel Ángel Fernández. Ahí tienen mi teléfono celular y mi dirección de correo electrónico. Este va a ser el sistema de evaluación. Todas las semanas ustedes van a tener una asignación. Por eso que aquí en el sistema de evaluación ustedes ven que las asignaciones y lectura tienen un peso específico. Van a tener la presentación de un trabajo final, una investigación de campo y obviamente la asistencia y la participación en clase. Esta es una materia donde me gusta mucho que los participantes participen, den su opinión, investiguen, así que están libres obviamente de hacerlo. Algunas indicaciones, vamos a hacer un uso eficiente del WhatsApp, vamos a hacer luego un WhatsApp del grupo para comunicarnos. Pero si algo que ustedes necesiten una explicación más allá de que requiere mucho más tiempo, vamos a habilitar un foro de dudas y también a través del correo electrónico. Me pueden llamar al celular, pero para asuntos mucho más puntuales, cosas que sean de decirme, profesor, no voy a poder llegar temprano, no me voy a poder conectar, estoy en tal cosa. Todo lo que requiera una explicación profunda a través del foro de dudas y del video y del correo electrónico, estoy a sus órdenes. Por eso es que el WhatsApp no es un canal para explicar clase, sino para aclarar dudas y para asuntos muy puntuales. Cada tarea tiene una fecha de inicio y otra de cierre. Entonces tienen toda una semana para poder desarrollar sus tareas. No son tareas nada complicadas. Mientras esté explicando clase, los micrófonos deben estar apagados y las cámaras activadas. Durante la exposición, daré ciertos espacios para preguntas y respuestas. Según tengo entendido, salvo que me lo confirmen de la dirección de posgrado, la clase inicia 7:45 vía Zoom. Yo le voy a enviar o también le voy a subir en la plataforma la dirección Zoom para que podamos obviamente interactuar. Los trabajos de investigación, las tareas, son para que usted como participante, como estudiante, como investigador, busque de manera exhaustiva datos e informaciones de otras fuentes. No solo basta con enviar la tarea, obviamente hay que realizarla bien y con calidad. A manera de introducción, como esta es la materia de banca, mercados financieros y productos derivados, que lo vamos a ver al final, tenemos que hablar de lo que es el dinero, porque el dinero juega un papel fundamental en todas las economías que basadas en el intercambio a través de los mercados. Por eso es que es tan importante, el dinero es tan importante que los economistas lo han calificado como el lubricante de la actividad económica o como la sangre que fluye por el sistema económico y que permite que funcione correctamente. Aunque en los últimos años, como ustedes han visto, la tendencia es que el dinero, papel, moneda, como usted lo conoce, ya ha estado empezando a decaer para ver ya lo que son monedas virtuales, como las criptomonedas, las grandes transacciones y todo ese tipo de cosas que también veremos en clase. Vamos a definir lo que es dinero. Y dinero, de una forma sencilla, es todo medio de cambio generalmente aceptado por la sociedad. Todo medio de intercambio que sea aceptado por la sociedad se le puede considerar dinero. Por eso que el dinero es aquello que utilizamos para realizar pagos cuando compramos y cobros cuando vendemos. Y si no existiera el dinero, nos veríamos obviamente obligados a intercambiar bienes unos con otros, que era como se hacía en la antigüedad, que es lo que se conoce como el trueque. El trueque es una forma de intercambio que obviamente tiene muchas limitaciones debido a que exige primero que las necesidades de las personas que intercambian sean iguales. O sea, tienes que coincidir que yo necesite tomate y tú necesites, por ejemplo, una cabra para que haya
intercambio. Y también obliga a establecer las cantidades, o sea, cuántos tomates te tengo que dar por una cabra. Y ese es el problema precisamente que tiene el trueque. La existencia del dinero soluciona ese problema y permite que los intercambios se realicen de una forma mucho más ágil, mucho más cómoda, mucho más eficiente. De hecho, si no existiese el dinero, los mercados nunca se podrían desarrollar como lo han hecho. Desde tiempos inmemorables, los seres humanos hemos utilizado obviamente el dinero para realizar los intercambios. Se han utilizado varias mercancías como que se considere valiosa, portable, divisible y escasa, con la condición de que la sociedad tuviese la confianza en que iba a ser aceptada como medio de cambio. Dependiendo de las culturas, los bienes utilizados, porque se han utilizado en el pasado como dinero, han sido las conchas, el ganado, el arroz, los metales y la sal, pero sobre todo la sal. La sal, como muy buscada en los tiempos de cuando la época de Colón y la época romana, era imprescindible para la conservación de los alimentos. Se usó durante el Imperio Romano para pagar a los soldados, o sea, en el Imperio Romano se le pagaba a los soldados con sal, de ahí es que viene la palabra salario. Bien, entre las mercancías más utilizadas como dinero, obviamente destacaban los metales, especialmente el oro y la plata. Pero como era muy incómodo pesar el metal en cada transacción, se hizo lo que ustedes ya conocen como la acuñación de monedas, cuyo sello garantizaba la fiabilidad de su peso. El valor de las monedas, obviamente, coincidía con el valor de metal que contenía. Las primeras monedas que se conocen datan del Mesolítico en China hace unos 5.000 millones de años. Durante la Edad Media apareció, como ustedes pueden ver en pantalla, lo que es el dinero papel, que supuso otro gran avance para el comercio. El papel moneda o los billetes, tal como ustedes lo conocen, proviene obviamente de los orfebres. Los orfebres son los artistas que hacían obviamente decoración o obras de arte con el oro, o sea, manejaban y custodiaban los metales preciosos. Los que iniciaron esta práctica, los orfebres fueron los primeros que a cambio del oro que recibían en custodia, entregaban a los depositantes un recibo. O sea, usted le llevaba ese oro a ese orfebre y él le daba un recibo en papel que garantizaba que al regresar se le devolviera el oro. Pero resulta que los comerciantes se dieron cuenta de que era más cómodo entregar los recibos como pago de sus compras que transportar el metal, por lo que se generalizó más entregar esos billetes, esos recibos de papel. ¿Qué pasa? Que los orfebres, que no eran tontos, hicieron un importante descubrimiento. La mayoría de las personas no retiraba su oro, sino que intercambiaban los recibos. Esto llevó, obviamente, a crear más recibos que el oro que tenían acumulado con el fin de obtener beneficio, pero también con el riesgo de, obviamente, de tener menos oro que billetes emitidos. O sea, un riesgo bastante latente. Y así es que se originan los bancos. Puede decirse que la banca existe desde la antigüedad, ya que muchas de las funciones de los bancos, guardar fondos, prestar dinero y el intercambio de moneda, existían desde entonces. Ya como le dije, en el siglo XVII fueron los dos orfebres quienes constituyeron el modelo de partida de la banca contemporánea. Estos guardaban el oro de manera gratuita al principio. Con el pasar de los tiempos notaron que parte del oro de los depositantes que los depositantes solicitaban era solo una parte del total depositado. Así que podrían prestar parte de ese oro a otras personas, por lo cual usaban una especie de instrumento, como una especie de pagaré o de recibo, que era lo que yo le decía, y así obviamente ganaban dinero. Más tarde en Europa aparecieron los primeros bancos que sustituyeron a los orfebres como custodio del oro y se convirtieron en esos recibos, se convirtieron, como ustedes conocen, en los billetes de banco. Los banqueros siguieron con la mala costumbre de emitir más billetes que la cantidad de oro en custodia. La solución fue el Estado creó un solo banco que sería controlado por el Estado para emitir esos billetes, que es lo que ustedes conocen como un banco central. Si tenemos que hablar del desarrollo de la banca, tenemos que ir a Italia.
en el sentido moderno, sobre todo en las ciudades de Florencia, Venecia y Génova, y las familias Bardi y Peruzzi, que dominaron la banca de Florencia en el siglo XIV. También es muy famoso los Medici, que era una familia muy importante que tenían bancos, sobre todo la banca Medici, que era uno de los bancos más respetados y prósperos de Europa, fundado por Juan de Medici en 1397 y fue casi llevado a la quiebra por Lorenzo de Medici porque comisionaba para financiar grandes artistas. Artistas como Miguel Ángel, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci eran obviamente financiados y patrocinados por la banca Medici. Pero obviamente la banca se propaga por toda Europa y llega a países como Holanda en el siglo XVI y a Londres en el siglo XVII. De acuerdo con los historiadores, el primer banco moderno fue el Banco di San Giorgio, que fue fundado en Génova, Italia, en 1406. Ya en el siglo XVII se fundó en Holanda el Amsterdam Wisselbank, que se conoce como el Banco de Cambio de Ámsterdam, que aparte de resolver el problema de cambio de divisas por múltiples monedas en las provincias, fue pionero en abrir cuentas a comerciantes para guardar su dinero y con esto se creó el primer sistema de cheques. También en Suecia se fundó el Banco de Estocolmo, que aparte de realizar operaciones ya establecidas, introdujo la práctica de prestar dinero y con ello el de operar con los fondos de los depositantes. En Inglaterra se funda en 1694 el Banco de Inglaterra, fue creado para ayudar a financiar las operaciones de guerra, ya que en 1709 se convirtió en el primer banco británico que se le permitió emitir acciones. El primer banco importante en los Estados Unidos, ya en América, se creó en 1791 llamado el First Bank of United States, que cumplió como funciones de banco central y cerró en 1811 y en 1816 fue creado el Second Bank of United States. No fue muy exitoso y tuvo un periodo de 20 años. Ya años más tarde fue creado un sistema de bancos nacionales y se establece una moneda nacional uniforme. También brevemente hablar de la familia judía, los Rothschild, que se le conoce como uno de las grandes familias banqueras de todos los tiempos. Esos 5 hijos de Salomón de Mayer Amschel Rothschild se difusieron, se diversificaron por todo el mundo, creando muchísimas instituciones financieras. Hoy en día, la familia Rothschild en la actualidad maneja grandes consorcios financieros y grandes bancos. Fueron muy perseguidos, obviamente, en la época como judíos, en la época de Hitler, pero se pudieron recuperar y seguir haciendo negocios bancarios. Hasta la mitad del siglo XX, el dinero era convertible en oro. Si ustedes se acuerdan, los billetes dominicanos decían $1 oro y era porque estaba respaldado en oro. De ahí que se calificara el sistema como patrón oro. O sea, cada dinero, cada billete emitido tenía que estar sustentado en oro. Pero esta convertibilidad tenía un problemita, debido a que la cantidad de dinero de una economía estaba condicionada por la existencia de oro, por el descubrimiento de nuevas minas. O sea, no había tanto oro para soportar tanto billete. En 1973, en el gobierno de Nixon, se elimina el patrón oro, el patrón dólar, y dio lugar al dinero fiduciario, que es el que se conoce hoy en día, que no tiene ningún valor como mercancía, ni es convertible en oro. El dinero actualmente lo crea la autoridad monetaria, su banco central, y es aceptado por ley. Se basa en la confianza de que va a ser aceptado por todo el mundo. El dinero tiene 3 funciones: medio de pago, unidad de valor y depósito de valor. Hay 4 tipos de dinero, que es el dinero mercancía, que ya lo vimos, que es la parte que vimos del trueque, que es usar mercancía como medio de pago, oro, sal, metales. Está el dinero signo, que es el que ustedes conocen, que son los billetes y moneda, el dinero que está obviamente en libre circulación. Está el dinero giral, que está depositado en los bancos. Bueno, y obviamente un tema que ya veremos más adelante, que es el dinero electrónico. También el dinero se le conoce como capital cuando con él
se invierte y se compran los factores objetivos y los factores subjetivos para producir riqueza. Los factores objetivos son los medios de producción, que es la materia prima, el capital, y los factores subjetivos, que es la mano de obra o la fuerza de trabajo. El dinero tiene muchas propiedades y por eso es tan utilizado, que la portabilidad, la durabilidad, la divisibilidad, también está el tema de la uniformidad y obviamente el reconocimiento. En esta materia vamos a ver mucho el tema de los bancos que hacen el negocio de la intermediación financiera. Un banco es una entidad cuya finalidad es asegurar los ahorros de los agentes económicos y canalizar los mismos a distintos sectores que lo necesitan para llevar a cabo distintas tareas económicas. O sea, que los bancos buscan personas que tienen excesos de liquidez, pero que no tienen la vocación para ponerlo a producir, lo captan, lo convierten en depósito, lo canalizan a través de préstamos a personas que no tienen la liquidez, pero sí tienen el talento para ponerlo a producir. Eso es lo que ustedes conocen como intermediación financiera. Y en los bancos, algo que ahora mismo está sonando mucho con esto de la inflación, es la tasa de interés, que es el precio del dinero. Viene a representar la recompensa que recibe una persona por renunciar a gastar a su dinero hoy para cederlo a un banco u otra institución financiera para que se lo preste a un tercero. La tasa de los préstamos, de los créditos, es la que se conoce como tasa activa y la tasa de los depósitos es la que se conoce como la tasa pasiva. Finalmente, vamos a hacer una pequeña reseña histórica de la banca en la República Dominicana. Miren, como ustedes saben, la Constitución Dominicana se desarrolla a partir del 6 de noviembre de 1844 y se establece la primera, como ustedes saben, perdón, el 6 de noviembre de 1844 se establece la primera constitución del país, la cual dispone, entre las atribuciones del Congreso, decretar el establecimiento de un banco nacional. Pero fue ya en 1869 que se establece la primera institución bancaria con el nombre de Banco Nacional de Santo Domingo, que fue una concesión que Buenaventura Báez le dio a la firma Prince and Hollister de Nueva York. Desde 1870 hasta 1886 hubo varios proyectos para dotar a la República Dominicana de una entidad bancaria. El primer banco privado se estima que fue inaugurado en Santo Domingo bajo el nombre de Banco Comercial en enero de 1888 y duró hasta 1886 y duró hasta 1888. Existió otra entidad llamada Banco Nacional de Santo Domingo, auspiciado por Ulises Heró, con una concesión a la empresa francesa Crédit Mobilier en 1889 y duró hasta 1893. En 1908 se establece el primer banco de capital extranjero bajo el nombre de Royal Bank of Canada. En 1912 llega el Banco National of Jervis y en 1920 llega un banco que todos conocemos, que es el Bank of Nova Scotia o Scotia Bank, un banco que ya tiene 101 años de existencia en el país. El National City Bank, no confundirlo con el Citibank que ustedes conocen hoy, fue creado en 1926 y funcionó hasta 1941, cuando el gobierno dominicano compra las acciones y lo convierte en lo que ustedes ya conocen como el Banco de Reservas de la República Dominicana. Con la creación del Banco de Reserva en 1941 y la fundación del Banco Central en 1947, el Estado Dominicano contribuyó a que se abrieran las puertas a la banca netamente dominicana. Lamentablemente, durante la era de Trujillo hubo un descenso, una disminución del dinamismo bancario y no es hasta 1960 cuando empezó a florecer la banca tomando fuerza en los años 70. O sea que si queremos ver la evolución del sistema bancario dominicano, tenemos una primera etapa desde 1940 hasta 1960 de ordenamiento institucional. Se crea el marco jurídico, la super, el Banco Central, el Banco de Reserva. La segunda etapa es la etapa de la especialización que duró desde 1960 hasta 1985, donde había especialización
de banca. No habían bancos múltiples como hoy en día. Habían bancos, estaba el BNB, que era el Banco Nacional de la Vivienda, estaban las asociaciones, la banca de desarrollo, los bancos hipotecarios, y ya tenemos la tercera etapa, que es la de diversificación financiera, donde nos podemos encontrar con los famosos bancos múltiples. Aquí tenemos a mi querido primo Alejandro Fernández W, que como ustedes saben, desde que inició este nuevo proyecto de gobierno, fue nombrado superintendente de banco. El señor Alejandro Fernández asumió el reto de asumir el banco, la superintendencia en la peor pandemia, y según lo que hemos visto ha hecho un muy buen trabajo. Ustedes pueden entrar a algo que él ha desarrollado mucho, que es la página de ProUsuario, donde ustedes pueden hacer denuncia, pueden quejarse, pueden solicitar educación financiera, servicios y consulta. Y eso obviamente es un gran mérito que tiene el señor Alejandro Fernández. Cuando ustedes entran a la página, ustedes se van a encontrar que existen 17, a la página de la superintendencia, 17 bancos múltiples, aunque con la salida de Banca América deben ser menos, 14 bancos de ahorro y crédito, o 6 corporaciones de crédito, 10 asociaciones, 2 entidades públicas, o sea que la superintendencia maneja unas 49 entidades financieras. Hay 2 entidades que son estatales, que es el Bandex, que es el Banco Nacional de las Exportaciones, y el Banco Agrícola. Hay 41 entidades de intermediación bancaria y 25 de fiduciaria. Este señor que está aquí fue mi jefe. Yo tuve 3 años trabajando en la superintendencia de banco. Fue la persona que me llevó y me dio la confianza de trabajar y tener una buena experiencia trabajando en la superintendencia de banco. Bueno, chicos, hasta aquí esta presentación. Ya nos conoceremos personalmente y esto es una clase que yo sé que va a ser de mucha riqueza para todos ustedes.